Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vuelta Sonora. En esta ocasión nos toca comentar sobre un tema que es muy interesante, pero antes de eso vamos a presentar también a nuestra colaboradora. Hola, hola, un gusto estar nuevamente con ustedes en este tema que me pareció súper interesante, como cada 8 días. Y bueno, esta vez me reí mucho y también dije, de verdad, ya Diosito debería eliminar al ser humano muchas veces. Hay cosas muy... Sí, pues em, exactamente eso sucede con este tema que puede generar esa polémica y también puede generar puede polarizar en ese sentido. Y estábamos hablando de los covers o versiones musicales que hace un artista a otro, a veces de un género muy distinto, ¿no? Existen como esta contaminación entre diferentes músicas. Entonces, eso lo vuelve también para mí un tema muy atractivo. Eh, Mi nombre es Luis Fernando y pues comenzamos hablando sobre esta cuestión de primero definir qué entendemos por cover, ¿no? ¿Cuál es como nuestra opinión o nuestra perspectiva sobre sobre este tema? Andrea, no sé tú, ¿qué, qué, qué entiendes por un cover o una versión musical? Em, Cover es cubierta, es como lo que cubre a, ¿no? Así como literalmente traducido, es la cubierta de algo. Entonces, si nos vamos a eso, es como con qué estamos cubriendo o qué es lo principal, como la presentación de. Y musicalmente hablando, cover es la reinterpretación, la representación, o sea, de volver a presentar una canción. Tomamos una canción que ya fue interpretada, ya haya sido o no haya, ahora sí que como dicen acá, haya sido como haya sido, fue un éxito o no, ya pasó, si ya fue presentada, ya se estrenó, ya, y entonces llega un momento en el que algún artista toma esa canción y le da una nueva vida. Pues es como, ¿sabes qué? Me parece que es como jugar a Dios, ¿sí? Es volver a dar vida, ¿no? Y en muchos casos extraños, que es el tema de nuestra plática de hoy, cover bizarro, es como jugar a ser el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Tomar cosas muertas o cosas que ya fueron y revivirlas, pero de una forma cocida y monstruosa, ¿no? Reconstruir algo monstruoso, que puede ser aterrador o puede ser muy cómico. Entonces, ese es el cover, es la reinterpretación de algo que ya fue, la reanimación, volver a darle ánima a estos temas que en su momento pues fueron polémicos, fueron exitosos o muy buenos, ¿no? Que ahí es donde se mete uno en camisa de 11 varas. ¿Cómo vas a hacer que algo que ya es de por sí extraordinario, más extraordinario, ¿no? O por lo menos que no salgas raspado. Es también un juego de azar, es un volado que te echas al aire. Sí, yo creo que lo más interesante de un cover es cuando un artista ajeno a esa pieza o a esa canción se apropia de la materia sonora, de las cuestiones incluso que a veces no tienen tanto que ver con la letra o conseguir al pie de la letra la versión original, sino que la llevan como a un patio de juego o a un laboratorio musical en donde ese artista
como comentabas, ¿no? Con esta cuestión como a lo Frankenstein, genera una criatura totalmente distinta que sin embargo tiene como ese toque que de todos modos no se puede separar completamente de la versión original, ¿no? Yo recuerdo algunos de los covers pues que más memoria me han generado o que se me han quedado más presentes y todos tienen en común eso, que el artista nuevo o el artista que hizo esas versiones nuevas o los artistas en plural, escuchas esas canciones nuevas con el sabor a viejo o con el alma vieja. Entonces es muy refrescante luego toparse con esos ejemplos de artistas que llevan la canción incluso a una nueva altura o a un nuevo nivel. Por ejemplo, uno de los covers, empezando con quizá la parte como más formal, por así decirlo. Em, Hay un cover de Easy, ¿no? Esta canción setentera de Commodores, que era la banda cuyo líder era Lionel Richie, y él después se volvió solista. Pero esta canción de Easy, hay un cover de Fate No More. Ellos la reinterpretaron en los años 90, entonces aproximadamente hay como unos 20 años de diferencia entre una versión y otra, porque también a veces el tiempo suele jugar como un papel importante, ¿no? Hay canciones que en su momento probablemente pasan desapercibidas si no se convirtieron en éxitos. Entonces los covers también pueden tener o dar esa posibilidad a canciones que en su momento fueron ignoradas o que no tuvieron una repercusión tan amplia. En el caso de Easy sí fue un éxito, la versión original sí, digamos, sonó en la radio y tuvo su difusión. Sin embargo, la versión de Fate No More tiene un solo de guitarra. Tiene un solo de guitarra que le da como, la lleva como a otro lugar, ¿no? Y si quieren como tener la aproximación a ambas versiones, pues ya cada uno generará sus propios juicios, pero me parece que la versión de Easy de Fate No More, que además el vocalista de Fate No More, Mike Patton, de acuerdo a un artículo, a varios artículos que han hecho sobre cuáles son las voces más dotadas de la música del rock en la historia, incluso no solo del rock, de otros géneros, como por ahí incluyen también a Sinatra, incluyen a otros cantantes, pero sorprendentemente, y eso es algo curioso, Mike Patton aparece en el primer lugar de la lista con la voz que tiene más rango vocal. Entonces es muy interesante lo que hace ahí Mike Patton, porque tiene este sabor como del soul original de la canción, pero tiene también la parte como del rock, ¿no? Entonces, ese solo de guitarra es lo que es como el punto de diferencia entre ambas versiones. Y seguramente a Lionel Richie y al resto de Commodores no les disgustó incluso creo que hasta la fecha todavía siguen celebrando que se haya dado esta versión nueva de su canción porque prácticamente le insuflaron esta vida nueva y a la vez acercaron la canción a una generación que probablemente no la escuchó ya directamente en la radio, entonces también esa es otra forma de acercarse a esas canciones que tal vez escucharon generaciones anteriores a nosotros, y eso también se me hace un fenómeno interesante cuando hablamos de los covers, y por ahí también en los años 70, ahora voy al otro lado del el contraste, ¿no? Un artista
no, una banda que tal vez no quedó muy contenta con la versión que le hicieron a su canción, una de las canciones más icónicas, baladas de los años 70, que es Love Hurts de Nazareth, que la recuerdan también por la radio. Esta canción ha tenido varias versiones, ¿no? Pero la versión más reciente es incluso de banda, ¿no? La original banda El Limón le hizo un cover a Love Hurts. El A ver, cover no es muy afortunado. Primero, lo notable de la versión de la banda Limón de Love Hurts es que la cantan en inglés. O sea, no hicieron como la traducción de la letra, no la adaptaron, la cantaron tal cual, pero llega un momento en donde hay algo que no termina como de cuajar, ¿no? No sé, para mí está el asunto en en la instrumentación, en cómo se acoplaron los instrumentos con las voces. Hay algo que para mí no funciona ese cover. Tal vez solamente como un asunto de morbo, un asunto de curiosidad, de decir, bueno, sí, hay una versión de banda de Love Hurts, una de las baladas de poder más famosas de la historia, que la hizo la original banda Limón, ¿no? Con sus dos vocalistas, además son dos vocalistas cantando diferentes partes de la letra, entonces eso, y además la actitud de los músicos es como si cantaran cualquier otra canción, o sea, de su repertorio, no hay como ahí por ejemplo, esa es la gran diferencia con el cover que comencé hablando. Acá no hay un interés por reapropiarse de la canción, la es simple, canción. se siente más como un capricho azaroso que no va a Nada. ningún. Y me parece que eso también es algo que ahí por eso no va a ser un cover que se recuerde, digamos, quizás solamente para los que son seguidores o que les gusta la original banda Limón, que seguramente tiene allá afuera legiones de seguidores, pero esta no es una de sus canciones más afortunadas o más logradas, ¿no? Hablando de un cover, porque también existen esas versiones de artistas que no son afortunadas y otras que resultan, incluso te llevan a pensar que es una canción original del artista porque se la reapropió de una forma tan notable que Claro. pues bueno, esto parece que lo compuso este artista y que no es un cover. Es que Existe esto. yo creo que tiene mucho que ver también con la traducción. Y a lo mejor por eso la original banda Limón no se aventuró a... es que ¿cómo traduces Love Horse para cantarlo? O sea, te reto, ¿cómo harías esa traducción? Tú que al inglés sí le espiqueas, ¿cómo harías esa traducción para adaptarla a la melodía? Pues, por ejemplo, ahí pensando en la cuestión de la frase, tendría que ser lo más sencillo, sería pues seguirlo al pie de la letra, ¿no? Decir, el amor lastima, o el amor duele, que sería, Pero creo, imagínate, el amor lastima, o sea, no, el amor duele, es como raro, o sea, es que tienes que quebrarte mucho la cabeza. sí, sí, definitivamente hay canciones que cuando se hacen esos ejemplos de traducción, en algunos casos, por eso algunos prefieren adaptarlo de forma libre, hacer traducciones no literales, por así decirlo, y más bien seguir
es el seguimiento de la melodía, como mencionas. Eso sucedió mucho en los años del rock, cuando empezó el rock en México, digamos. Hay versiones de canciones que, por ejemplo, hicieron los Rebeldes del Rock. Adaptaron muchas canciones de los clásicos del soul y del doo-wop de esos años. Por ejemplo, aquella cancioncita de Jacket y Jack, ¿no? De Take out the papers and the trash. Tarararara. Ujú. Hay una versión que hicieron los Rebeldes del Rock, pero no tradujeron estrictamente las mismas frases. Hicieron como la adaptación nada más siguiendo como la melodía para como no salirse de ese terreno. Y la versión de los Rebeldes del Rock funciona justamente porque además no hay ninguna pretensión, ¿sabes? Incluso cuando Ujú. escuchen esta versión de Love Hurts de la banda Limón, sí existe una pretensión en el fondo de la misma banda, porque los vocalistas tratan como, o sea, están en el mismo tono de grandilocuencia y tal, pero eso también es lo que termina como por no funcionar con la banda, porque los vocalistas van por un lado y los instrumentos van Instrumento. por otro lado. Entonces, suena descoordinado, ¿no? En conjunto no hay una unidad. Entonces, eso también, porque en Love Hurt sí hay como, si recuerdan la versión original, sí hay como cierta unidad en los instrumentos Sí, y la voz, ¿no? la cadencia de la voz va exactamente con así como, uy, con la musicalidad y el ritmo de la música. Y es que, ¿sabes que yo creo? No quiero defender a la banda Limón, pero sí. Eh, es muy difícil que los cantantes de la banda Limón hayan sabido hablar inglés. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé hablar inglés, entiendo el inglés y demás, yo no lo hablo, ya lo han visto en otros programas mis aberraciones, like Peña Nieto, de la frustration, porque, porque a mí no se me da el inglés, no es un idioma como fácil para mí. Sí. Entonces, quisiera imaginarme a los vocalistas luchando con este pánico, ¿sabes? Estás grabando una canción que va a sonar en todo el país y en toda Latinoamérica y te van a criticar tu inglés. O sea, ¿cómo peleas por no guaguachear la canción? Porque es lo que hacemos todos los que no sabemos el idioma, ¿no? Cuando escuchamos este, el metal pesado alemán o cualquier canción en otro idioma, pues la guaguacheas, ¿no? Entonces, pues pobrecitos, ya bastante hicieron con el intento. Y sí, pues es que sí, pobres, o pronuncias bien o estás en ritmo, estás siguiendo la melodía. Entonces, pues es bien complicado. Por eso creo que la traducción um, es que es lo maravilloso y lo complejo de los idiomas, porque en inglés hay cosas que no tienen traducción al español porque tiene que ver con el significante y no con el significado. Entonces, hay cuestiones en español que no podemos traducirlas a otro idioma. Nuestro famoso ahorita no tiene una traducción a ningún idioma, o sea, no es como los extranjeros que vienen a México de Corea, de Estados Unidos, de Francia, de donde tú quieras, no entienden nuestro concepto de la ahorita, Ujú. ¿no? Sí, sí. O nos estamos viendo, ¿cómo? Sí, ahorita, o cómo, o sea, nos estamos viendo, ¿a qué te refieres? ¿No? Ujú. Y eso, por ejemplo, es un trabajo, yo de verdad tengo toda mi admiración y les doy toda mi admiración a los traductores, pero a los verdaderos traductores, ¿no? Porque, híjole, qué difícil es poner las palabras. Me imagino en estas cumbres internacionales donde se están como tomando temas súper importantes
¿cómo traduces para no generar un conflicto mundial? Y en este caso, pues yo creo que no quisieron romperse la cabeza tratando de decir que el amor lastimaba, o el amor duele, o el amor, no sé, que por ejemplo, hay otro ejemplo que me parece que lograron hacer una buena traducción y reinterpretación, aunque suene muy parecido, pero es, de verdad lo logró, es la canción que hace Lisette de Eclipse Total del Amor, que es este cover de Bonnie Tyler, de Total Eclipse of the Heart, que creo que Lisette, o sea, tú la escuchas, bueno, a mí me pasa, yo la escucho en inglés y la guaguacheo en inglés, pero la escucho en español y la canto en español con el mismo sentimiento. Y eso es maravilloso porque puedes entenderla en ambos idiomas y sentirla en ambos idiomas. Ya después esta niña Yuridia también hace su propio cover. Y bueno, Yuridia la realidad es que tiene un registro vocal bastante prodigioso. Eh, y bueno, le da también su propia interpretación. Te comentaba, esto nos lleva a estos artistas o estos productos musicales que toman canciones que fueron súper exitosas y que todo mundo las ha bailado, las ha cantado, las ha sufrido y las retoman para dar como un impulso a su carrera. ¿No? O que la canción más escuchada, bailada y etcétera, 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 es la Macarena. Entonces, claro, ahora ya están estas colaboraciones que se hacen y bueno, de las más recientes es Gente de Zona con Los del Río y su versión de la Macarena, que esta versión sí tiene ciertas variaciones, ¿no? Lo que yo puedo decir es que a mí lo que me gusta de Gente de Zona es que son reggaetoneros que sí tienen su estilo y que sí tienen una preparación musical. Ellos sí saben de música y se nota inmediatamente porque le meten metales, le meten percusiones, su música sí es en vivo, o sea, sí está viva, no está producida, no es como lo básico, sino que sí le meten arreglos a sus canciones y eso lo enriquece mucho. Y entonces, hace unos años sacan esta colaboración con Los del Río, porque saben que la Macarena es un éxito mundial. O sea, tú puedes ir a China y vas a bailar la Macarena, ¿no? Vas a Rusia y la Macarena, más de algún ruso la va a conocer. Entonces, estas colaboraciones, estos covers de canciones que fueron muy exitosas. Pues incluso en Hotel Transilvania 3, creo que sí es la 3, esa es la canción que utilizan para salvar la vida de todo mundo, ¿no? Porque es la canción más bailada y más pegajosa de la historia. Así que también están estos covers que utilizan la fama del artista para, pues, a darse un empujoncito. A veces funciona, a veces no. ¿Recuerdas cuando Britney, que ya es libre, gracias a Dios, ya toda nuestra generación puede dormir tranquila porque ya está libre? Go Britney, go. Y su cover de Kiss, ay, qué canción, se me acaba de ir el avión. Hizo una canción de Kiss, un cover Britney, lo voy a buscar porque se me fue. Pierce cover Kiss. Y es la canción de... Ay, no. Ay, no, no me sale.
I want love it, you babe. ¿Cómo se llama esa canción? Na, 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 na. I was made for Vamos, Fer, loving. tú sabes. I was made for loving you. Pero Britney no ha hecho versión de esa. ¿Mande? No hay ningún cover de Britney. De- Hasta donde sé, no la ha cantado, no ha hecho versiones de Kiss. Y hizo una de Seal, una canción noventera que era la de Kiss from a Rose, pero de Kiss, la banda no. Estoy ay, ¿cómo se le llama cuando tú estás seguro de que sabes algo y lo puedes afirmar? Como cuando decían que se había muerto Mahatma Gandhi y que no era cierto porque se acababa de morir. Es un fenómeno muy extraño. Sí, se llama. Ay, Ay, me acuerdo. perdón, ya cuando uno está, se le van las cabras al cerro, ustedes perdonarán, amable y conocedor público. Pero ya cuando uno está viejito ya, que bueno, yo recordaba de esa cover, no fue muy exitoso, no le fue tan bien. Me lo estoy inventando seguramente porque si Fer no lo sabe, entonces no pasó. Pero hay covers que no terminan como de cuajar, ¿no? Que por muy exitoso que haya sido el cover, la canción original, perdón, no, aunque hayan querido darle un empujón a su carrera, pues no funcionan, ¿no? Sí, sí existen casos de que se apuesta mucho a la versión nueva o al cover que se presenta o que incluso a veces ese cover se lleva como incluso a otro género para intentar darle como un nuevo giro o algo, pero cuando escuchas el cover, en muchos casos tú puedes quedarte más con con el cover. Por ejemplo, hay y aquí es como un caso muy raro porque, por ejemplo, está la canción de Ramito de Violetas, ¿no? Que se volvió famosa en su Ajá. versión de Mi Banda el Mexicano y tal, y trascendió como de una forma que mucha gente no sabía que se trataba de una versión, de varias versiones que se han hecho, porque hasta Pablo Milanés ha grabado esa canción. Hay una versión que grabó, entre otros artistas de diferentes géneros, pero la más famosa, que incluso fue más famosa que la versión original la versión original de Un Ramito de Violetas es de Cecilia, una cantante española de principios de los años 80 que sí tuvo exposición en la radio, sobre todo en España, ¿no? Es donde se conoció, sí, sí trascendió fronteras en cierta manera, pero el impacto que alcanzó con la versión de la banda El Mexicano, pues sí superó incluso las expectativas, ¿no? De la propia banda y de la propia Cecilia, ¿no? Que no se imaginaba que su versión iba a seguir sonando 30 años después, ¿no? Y que ahí todavía sigue estando presente en los playlists de muchas personas, de muchos eventos, de muchos lugares, que es parte de ese ambiente festivo, a pesar de que la letra, digamos que no es como muy festiva, pero sí, por el asunto del ritmo y por el género, pues la convirtieron en un acompañante de las listas de canciones para acompañar los momentos de fiesta, ¿no? Como tal. Lo mismo que sucede, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho descubrir una versión que yo no había escuchado de José José. Hay
hay una versión que él hizo de una canción de soul pop setentera, bueno, ya más bien ochentera porque ya es del 81. Esta canción que incluso hay una parodia en Austin Powers 2, no, en la 1, que la canta Austin con el Mini-Me y hacen una versión, no, la canta el Doctor Malito, el Doctor Evil, con su Mini-Me, y que esa canción que cantan es la que hizo José José y la grabó para su disco de Gracias, su disco número 17. La grabó casi cuando todavía sonaba esta canción en la radio. La grabó en los años 80. Entonces eso implica todavía un doble riesgo porque la canción original todavía estaba muy fresca y que alguien haga un cover como tan rápido, también eso puede resultar contraproducente para el cover, pero en este caso, como la versión está muy bien trabajada y desde los arreglos, la traducción de la letra, porque aquí sí la traducción es literal, y además tienes la voz de José José, ¿no? Si la versión original tiene dos grandes voces, tiene la voz de Bill Withers en la original, que es una voz muy potente, una voz de soul, y acá tienes la voz de José José, entonces en las cuestiones vocales pues no hay pierde, y en las cuestiones instrumentales tampoco, porque tiene arreglos incluso de orquesta, y además sigue los ritmos, sigue como esta tónica de soul, y me parece que es una de las grandes versiones que creo que también es de las más desconocidas de José José, de las versiones. Esa canción yo la incluiría en las grandes versiones o en los grandes covers. Hay un programa en la BBC que se llama BBC Radio Live Lounge. Ahí invitan a los artistas y usualmente tocan en vivo. Algunos hacen playback, como buen programa en vivo, buen programa de televisión que se preside serlo, pero lo interesante de ese programa es que los artistas tocan covers, ¿no? A veces presentan versiones de otros artistas, y un día que invitaron a Hot Chip a principios que fue, creo que fue en 2004, 2005, ellos tocaron una versión de Shakira, ¿no? De She-Wolf. Se volvió viral en cierta forma, porque luego suben los videos a YouTube y de YouTube luego andan ahí circulando en internet. Entonces, esa versión de She-Wolf me parece que está muy bien lograda porque suena a una canción de Hot Chip, ¿no? Para los que conocen la versión de Shakira y la escuchen, se van a dar cuenta de que respetaron toda la de la versión original y también no tuvieron miedo a la hora de arriesgar y de llevar ciertas cosas a su terreno, ¿no? De Hot Chip, porque Hot Chip es una banda de electropop, con algunas guitarras, no es totalmente rock. Sin embargo, es interesante cómo se apropiaron ellos de She-Wolf de Shakira, porque además tiene los aulliditos, ¿no? Que se escuchan en el coro de cuando mencionan lo de la loba o She-Wolf, se escucha los aullidos. Entonces, de alguna forma cumplieron o siguieron los patrones, o la base de la canción, digamos, pero con esa reinterpretación o con ese giro que le dan. Entonces sigue siendo pop, pero es un pop también muy distinto al de Shakira, porque la canción de Shakira también tiene una base electrónica, si mal no recuerdo, tiene como unos tecladitos y suena como muy, pues sí, valga la palabra electrónica, pero Hot Chip la lleva como a ese otro lugar. Lo mismo hicieron en Estados Unidos con un segmento que se llama AV Undercover.
en donde invitan a las bandas o a los artistas con el fin específico de que esos artistas tienen unas listas de canciones de artistas, de bandas de diferentes épocas, y el objetivo del programa es que esos artistas invitados elijan alguna de las canciones para hacer un cover, ¿no? Entonces, hay ejemplos muy memorables y hay ejemplos también como muy olvidables, ¿no? Que no trascienden, pero uno de los que sí trascienden, por ejemplo, es una versión a esta canción de finales, no, ya de los años 80, creo que está en el tránsito entre los 70 y los 80, que es Owner of a Lonely Heart de Yes, ¿no? Que es una banda progresiva que este fue, digamos, su gran éxito de la radio, ¿no? Porque muchos que la escuchen, de título tal vez no les suene a muchos, pero cuando escuchan la canción, el coro, que es esta de Owner of a Lonely Heart, there's much better than that owner of a lonely heart. Bueno, esta canción la tocaron en este programa una banda que se llama Trampled by Turtles, que es como atrapado con las tortugas, es como el nombre de la banda. Esta banda toca en una clave de bluegrass, tocan música sureña de Estados Unidos, campirana, e incluso tocan a veces con el lavadero y tocan con los violines y ya muchos que recuerdan la caricatura de los osos montañeses o de los Beverly Ricos, bueno, pues esa música del gringo sureño, pues es esa música de las montañas. Entonces, esta banda hizo una versión de Owner of a Lonely Heart de Yes, pero en esa clave sureña, ¿no? Con los violines. Entonces suena muy curioso porque las partes de los solos de guitarra acá las adaptaron con solos de violines, entonces se escucha, no pierde, digamos, el sentimiento o la sensibilidad de la versión original, ¿no? De la canción original, pero Trampled by Turtles hace algo muy difícil, ¿no? Que es llevarse una canción tan conocida a un terreno propio, ¿no? Y darle ese aliento nuevo a esta canción. En español también tenemos muchos casos de la reinterpretación, que a veces es más difícil también cuando se trata del repertorio popular, ¿no? Por ejemplo, cuando algún artista nuevo o los artistas nuevos se enfrentan a ese cancionero popular, ¿no? Y quieren hacer versiones de los compositores vernáculos, por así decirlo. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una nueva versión de José Alfredo o cuando alguien quiere hacer una nueva versión de Armando Manzanero o de María Grive, ¿no? Es muy difícil, primero porque muchas de esas canciones las tenemos muy presentes, ¿no? Incluso yo diría, ya hasta en el ADN o en el imaginario colectivo del mexicano, y más les vale a esos artistas eh, proponer algún nuevo giro o hacer una versión lo más apegada posible a la versión original, porque llega un momento en donde siempre surgen las comparaciones que siempre suelen ser odiosas, ¿no? Cuando haces esa comparación del artista que hace un cover con la versión original y el artista o compositor que es la fuente, digamos, en muchos casos van a salir mal parados los artistas jóvenes, ¿no? Porque estás como enfrentando a la tradición con tal vez la ocurrencia de un artista o de un relacionista público o de una disquera que dijo, bueno, ¿por qué no grabas una nueva versión de la canción fulanita? En muchos casos el artista joven no tiene como mucho margen de maniobra, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero grabar esa canción, no, porque no me quiero como enfrentar a tal vez el escarnio público o lo que sea. Entonces la graban, ¿no? A regañadientes. Supongo que ese fue el caso
la original Banda Limón, que grabaron pues la canción de la que ya hemos hablado, Love Hurts de Nazareth, pero hay N número de casos de covers que han funcionado y que otros se quedan ahí como a medio camino, no terminaron como de funcionar o simplemente no funcionaron. Pero tampoco es el fin del mundo para esos artistas y siguen en lo suyo, ¿no? No te escucho, no te escuchamos. Ah, ya, ¿me escuchan? Ok. Te decía que finalmente con esto llegamos a otro punto importante de los covers, que son los covers que se utilizan pues para reírte, para la comedia, ¿no? Aquí yo encontré un mundo que pues, la verdad es muy chistoso. Por ejemplo, escuchar You're the One That I Want de Vaselina, de Grease, de la película de Grease, pero en death metal, ¿no? Que es una adaptación que hace Andy Redfield de esta canción y entonces uno se queda con cara de porque pues es muy chistoso, es una canción súper y entonces pues imagínate, ¿no? Escucharla en metal pesado es como y por ejemplo escuchar a Rammstein no, esto sí no sé cómo se pronuncia, The Rich So Good, algo así, el alemán, pues no, si el inglés no se me da, pues el alemán, imagínense. Eh, Interpretada por una orquesta folclórica rusa. Sí. O sea, es como todo lo contrario. Y no es que pretendan burlarse de los artistas, es una apropiación y una reinterpretación. Cuando uno tratan de burlarse del artista, también estas versiones, hay una versión muy curiosa de Lars von Retriever, donde hace un metal show y utiliza palabras, o sea, todos los discursos y todo lo que hay grabado de Trump, saca pedazos, saca las palabras y las inserta para la letra y es una cosa, es muy chistoso cómo utiliza esto pues para crear un cover de las canciones. Sí, esa es otra clave del cover, ¿no? Cuando el cover no pretende ser algo serio o estrictamente apegado a la versión original. Y esto creo que tiene mucho que ver con un espíritu lúdico, ¿no? Por ejemplo, hay una versión de A Hard Day's Night de los Beatles, que también está muy pegada al tiempo en el que A Hard Day's Night fue como la explosión de los Beatles, de la Beatlemania, que es de Peter Sellers. Peter Sellers, un comediante, un actor, uno de los grandes talentos de la comedia británica, que mayormente conocido porque hizo las películas de La Pantera Rosa en los años 60. eh, y él hizo una versión de A Hard Day's Night, pero no es cantada. Él empieza como a recitar la letra, ¿no? Como si fuera un monólogo, y él hace como los gestos. Está como en un escenario de televisión, entonces hace gestos, empieza a decir las frases de la canción, pero no pretende, digamos, competir con la versión original, que esa es otra cuestión también que sucede con los covers que son hechos en esta clave más bien
despreocupada, ¿no? Por ejemplo, hay incluso, hubo una época en donde surgieron bandas que solamente pretendían tocar covers, ¿no? O hacer versiones de las canciones como a su modo. Por ejemplo, hay una banda que se llama Dread Zeppelin, que tocan versiones, como lo dice el nombre, tocan versiones de Zeppelin, pero en clave de reggae, ska. Y además el vocalista está vestido como el Elvis decadente de Las Vegas, ¿no? Este Elvis con el traje blanco, Ajá. tote y todo brillo. Entonces es muy divertido lo que hacen porque además ellos empezaron queriendo tocar versiones de Zeppelin, pero al final también tocaron versiones de The Who, de otras bandas, pero siempre con ese sello de la banda. De repente el vocalista hace el tono como de Elvis, ¿no? El Elvis en el espectáculo y tal, y a veces dice el yeah y tal. Entonces tiene estos giros y estos gestos que lo vuelven como muy, muy entretenido, ¿no? Como proyecto musical. También hubo otra banda que creo que ya no existe. Led Zeppelin creo que tampoco, pero grabaron muy buenos discos en esa época. Pero The Mike Flowers Pop es otra de esas bandas que ellos, por ejemplo, se volvieron un One Hit Wonder, a diferencia de Led Zeppelin, que nunca tuvieron como éxito masivo en la radio o en los medios, más que a través de sus videos ahí en YouTube hay varios videos de ellos. Mike Flowers Pop grabaron una versión de Wonderwall de Oasis en los años 90 también, en la misma década en la que fue la explosión de Wonderwall de Oasis, que ahora hasta hay memes de que cada vez que hay una fiesta, así como acá, cada vez que alguien llega con una guitarra en una fiesta o en algún lugar con sus amigos o con gente, pues de las primeras canciones que luego dicen que van a tocar, pues siempre son Lamento Boliviano, La Planta, la célula que explota, o alguna de Bunbury o de Héroes del Silencio, esas son como las de cajón, digamos. En inglés es Wonderwall de Oasis, ¿no? Alguien sale con una guitarra, está la imagen de una fiesta, entonces hay una guitarra acústica ahí y llega el que toca la guitarra y dice, voy a tocar Wonderwall. Entonces toda la gente dice, no, ya siempre tocan esa en las fiestas. Entonces es como el tema, el chiste. Y Mike Flowers Pop hizo una versión como lounge de esta canción que pues es una balada, pero lo interesante de la versión de Mike Flowers Pop es que es un personaje, el vocalista Mike Flowers, sacado como de una película de Austin Powers, ¿no? Porque está vestido como si fuera un muñeco Ken, ¿no? De Barbie. Entonces trae su peinado que parece como del mono de Lego o el Ken de Barbie. Y tiene un coro de mujeres, de coristas, digamos, que también están vestidas eh, como si fueran protagonistas de alguna serie sesentera, también con todo ese sesentero en Mike Flowers Pop, pero ellos lo llevan en una clave de parodia, ¿no? Parodian todo este mundo de las películas de los espías, de Bond, de los años 60. Entonces, el vocalista de repente sí tiene un tono como serio, ¿no? Pero al final termina como explotando en esta cuestión de no tomarse en serio las cosas y cuando canta lo hace como de un modo muy afectado, ¿no? Como si fuera una especie es como si Rafael, ¿no? El cantante español, hiciera versiones de canciones de rock, pero en español y con Ajá. este estilo de Rafael, ¿no? Porque Rafael es como muy dramático y es Ajá, teatral. sí. Entonces, eso lo comparte con Mike Flowers Pop y por ahí sí tienen oportunidad de ver, porque hasta grabaron videos, o sea, grabaron el video de Wonderwall y llega un momento en donde, de la canción en donde ya no se toman, si ya no se tomaban las cosas en serio al inicio, al final es como la fiesta, ¿no? Todos terminan como cantando y bailando, entonces
Eso es lo que sucede también con los covers, ¿no? Las versiones que de alguna forma le quitan como la seriedad a canciones que tal vez tenían un tono más solemne, por así decirlo. Otro caso que es muy notable también en inglés es la versión que hizo Johnny Cash a Hurt, ¿no? Que es una de las que incluso fue premiada, ¿no? Ganó el video del año y ganó la mejor grabación del año en los Grammy. Siendo que esa canción es de Nine Inch Nails, ¿no? Nine Inch Nails la grabó a finales de los años 80 y es una canción muy depresiva digamos, del rock industrial, pero Johnny Cash la llevó como a otro lugar muy distinto porque no la grabó con instrumentos eléctricos, ¿no? Electrónicos, a diferencia de la versión original que es muy electrónica y tiene estos tonos como muy sombríos. La versión de Johnny Cash también es muy sombría y muy triste, pero la lleva como a un nivel que incluso el compositor original de la canción, Trent Reznor, alabó la versión y dijo, yo hubiera querido escribir, o yo hubiera, sí, así prácticamente lo dijo, yo hubiera querido cantar como cantó Johnny Cash mi canción. O sea, esa es la mejor alabanza que puede haber para una canción que la reinterpreta otro artista, pero además tienes qué artista, ¿no? Fue Johnny Cash en este caso uno de los grandes cantantes, compositores de la música, siendo reconocido por otro gran artista que son de épocas y generaciones muy diferentes, que eso también luego suele pasar, que ese es como lo que yo le llamo la magia del cover, que el cover o la reinterpretación puede hacer que el tiempo no exista, ¿sabes? Como si fuera, ahí sí es posible también el viaje en el tiempo, porque si alguien escucha una canción y no le dicen que es un cover, sino que se entera después, eh, para esa persona esa canción es nueva, ¿no? En apariencia, pero ya cuando descubre tal vez que eso que estaba escuchando era una reinterpretación de una canción más antigua, ahí es en donde ya se hizo un viaje en el tiempo, ¿no? Y la persona se acercó a un pedazo del pasado vía el cover, entonces ya eso va a hacer que quiera conocer la versión original. Si le gustó, si realmente le atrapó esa canción, va a ir a buscar la fuente, ¿no? Entonces eso también sucede con el cover, ¿no? Y al final termina siendo más conocimiento para cuando un cover logra ese cometido, ¿no? De decir, bueno, le rindieron un tributo a una pieza original de un artista, pero además eh, resulta ser un vínculo de varias generaciones, ¿no? Aquí acabas de mencionar una palabra súper importante dentro de los covers, que es el tributo. De los años 90, 2000 para acá, han salido un montón de álbumes que son tributos. Tenemos el tributo a José José, que la verdad el volumen 1 me encanta, el volumen 2 ya no es tan chido. El tributo a los Tigres del Norte, por hablar de aquí de México, hay tributos a Juan Gabriel, bueno, hay tributos a todo, o sea, ya les vieron que les funcionó y ya empezaron a hacer los tributos, que finalmente terminan siendo covers de las canciones, ¿no? Hay unos covers que les quedan súper bien y hay otros covers que pues no están tan chidos, el tributo no queda, pues no llena pues. El último tributo que yo escuché fue un tributo que se le hizo a Joaquín Sabina, porque bueno, para los que ya nos han visto, El amor de mi vida es Joaquín Sabina, para los que no nos hayan visto, se enteran, El amor de mi vida es Joaquín Sabina, y hubo canciones de ese disco que me gustaron mucho y hubo canciones que no tanto. Sí, a Sabina también le han hecho como, ¿sabe cuántos discos de tributo y canciones? Está el de Entre todas las mujeres, que son las canciones de Sabina,
cantadas por mujeres. Y en este disco, por ejemplo, de el último de tributo a Sabina, hay una versión que la platicábamos en otro programa, de 19 días y 500 noches, donde le cambian la letra, ¿no? Pero está respondiendo a la versión original, que también ese es otro tipo de cover, ¿no? Cuando tomas esa canción y todo el contexto es el mismo, pero la letra es distinta. Entonces, eso me parece súper interesante también del cover, que puedes tomar la canción y transformarla en otra cosa, aunque siga siendo esencialmente lo mismo. Y bueno, hay tributos que funcionan súper bien. Sí, también creo que hay canciones que no deberían tocarse, o sea, pues que deberían quedarse así, porque así ya son perfectas. Pero bueno, también nos perderíamos como de cosas bastante interesantes. Hay un cover que sacaron para la película de Piedras Verdes, no recuerdo cómo se llama, que es el cover de Déjenme si estoy llorando. Ah, sí. Que es, creo que es con El Gran Silencio, ¿no? Sí. No recuerdo. Pero ese cover que hizo El Gran Silencio, la verdad es que, bueno, los covers que yo escucho del Gran Silencio, pues sí, es una pena que ya el grupo pues no haya seguido, pero creo que tenían mucho potencial, porque los covers que les escuché, la verdad, les quedaron súper bien. Entonces, hay como a lo largo de la historia, y como lo mencionabas hace rato, de reinterpretaciones de canciones que funcionan muy bien. Hay canciones que, como también tú dijiste, pues no, el público no perdonamos. Es como querer tocar a la Virgencita de Guadalupe. Por supuesto que no, eso no se hace ni con el pensamiento. Entonces, ya localicé la canción que les estaba diciendo, no era de Kiss, era de Joan Jett, que es I Love Rock and Roll. ¿Sí? Que no es una de las mejores, de los mejores covers que pueda haber. Bueno, al menos a mí la versión de Britney, o sea, ya Britney es Britney, o era, ya no necesitaba recurrir a un cover, porque sus canciones ya eran luminosas por sí mismas, o sea, ya eran un éxito asegurado. Y esta versión que hace de I Love Rock and Roll, la verdad es que no sé, a mí no me termina de cuadrar. Como que dices, se lo pude haber ahorrado y no hubiera pasado absolutamente nada. Y en cambio, hay un cover que una banda llamada Children of Bodom hizo de Oops, I Did It Again. Que también dices tú, ¿qué? Y pues es que la princesa del pop pues movía. Ahí vemos cómo no todo lo que se toca es oro, ¿no? Finalmente Britney no logró dar el ancho para el rock and roll, pero estos chavos de Children of Bodom sí hacen un cover bastante interesante. No voy a decir, es el mejor cover de la vida, pero es muy interesante escucharlos. Y también retomando mis lapsus, el efecto que yo les decía, hasta le puse el Mandela, es el efecto Mandela, o sea, así se llama, donde tú estás seguro de haber visto o vivido algo, que en este momento no fue un efecto Mandela, sino más bien un cruce de neuronas que hicieron y confundí, pero bueno, ya puedo descansar en paz porque ya aclaré mis errores. Pero bueno, hay cosas del cover que funcionan y cosas que no funcionan. Y definitivamente el cover no es un tema como tan sencillo. Uno puede pensar, pues es que el artista, cuando más agarra la canción y ya. No, o sea, lo interesante del cover, y ya como para ir
participación. Lo interesante del cover es que tiene también muchas, no es nada más el hecho de tomar algo y apropiárselo, porque sí, el cover, pues como lo hemos visto, va desde la reinterpretación a la comicidad, a la reapropiación, que puede ser de esta deidad en vida nueva, hasta este tipo Frankenstein que genera un monstruo que incluso podría destruirte. Sí, justamente yo también comparto esa idea de que existen esas dos vertientes en el cover, ¿no? Esas dos situaciones. Puede resultar ser una maravilla o incluso una obra maestra, o puede ser algo muy estrepitoso y que quizá se va a quedar solamente ahí en el archivero y no va a pasar nada con esa versión que se grabó de una canción ya original o previamente grabada o interpretada. Pero definitivamente el cover o el asunto de los covers o las versiones es un universo, ¿no? Es algo que sigue generando y que va a seguir generando versiones y reinterpretaciones de lo que ya ha sido previamente escrito o grabado, y va a seguir dando de qué hablar siempre, siempre va a ser un tema que incluso los covers del pasado siempre se le va a tener ahí como un tema, digamos, al lado de las versiones originales. De todos los covers que se han grabado, siempre va a dar de qué hablar este asunto de los covers, y por eso es que hoy lo quisimos retomar, ¿no? Pues, Fer, como siempre, es un gusto. Me divertí mucho con este tema porque escuché cosas muy extrañas, muy maravillosas, no tanto. Y bueno, la verdad es que siempre es bien interesante tener estos programas y estas conversaciones porque uno descubre cosas que pues, te hacen el día, ¿no? Sí, sí, es como de, la verdad estaba medio furries y de esas, y te encuentras estas cosas que dices, ay, bueno, el día, pues sí, sí, mejoró, está chido, ¿no? Y ya no anda uno tan apachurradillo. Sí, sí, también, especialmente con el asunto de los covers, te vas a encontrar con estas cuestiones de que vas a encontrar canciones o versiones que, pues, con las que vas a conectar mejor y otras con las que no tanto, te van a pasar desapercibidas, pero definitivamente escuchar covers también es, pues es interesante, ¿no? Es divertido, y pues ahí échense un clavado a escuchar estas versiones de las que hemos venido comentando, y por ahí les voy a compartir un playlist de covers que por ahí me he ido encontrando algunos de los que hemos mencionado más otros, para que ustedes ahí sigan encontrando otras conexiones y otros covers, ¿no? Pues Fer, un gusto a todos los que nos hayan, estén o vayan a ver. Y pues aquí nos encontramos la próxima vez en otra vuelta sonora. Pues muchas gracias también a ti, Andrea, y a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos van a ver, y a quienes están al pendiente de las nuevas emisiones de Vuelta Sonora. Ya llevamos un buen trecho recorrido, ¿no? A lo largo de este año 2021, y pues aquí nos vemos para una emisión nueva con un tema nuevo.
en Vuelta Sonora, y ya les estaremos ahí compartiendo en nuestra página de Facebook Vuelta Sonora cuál será ese tema a tratar. Y pues que pasen buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada. Hasta pronto. Chao. Bien.